Sección 8.8, clases, colección. En el capítulo 7 se presentó la idea de una clase colección. Una clase que contiene una colección de objetos. Se mostró cómo usar la clase ArrayList para contener una colección de objetos de algún tipo específico y cómo usar un par de métodos de ArrayList. En particular, esos métodos fueron add para agregar un elemento al ArrayList y el otro método que se utilizó fue el método get para obtener un elemento del ArrayList. Y bueno, en el caso del primero, del método add, pues había que pasarle el objeto que se quiere agregar a la colección. Y en el caso del método get, pues tiene uno que proporcionar el índice del elemento que se quiere recuperar. Bueno, como es de esperarse, los métodos de las clases colección pues no están adaptados a ningún tipo específico. Son clases colección de lo más general que se pueden tener. Por ejemplo, un método como remove de la clase ArrayList requiere que se le mande una referencia del objeto a ser quitado. Sin embargo, normalmente se podría referir a un objeto, tal como una cuenta bancaria, mediante un campo único que es el número de cuenta. Es decir, si ustedes van a quitar una cuenta bancaria, pues generalmente no tienes al objeto. Generalmente lo que tienes es el número de cuenta. Entonces nos gustaría que este método remove o el que se encargue en un momento dado de quitar un objeto, pues lo haga a través del número de cuenta. Y por lo tanto, un programa que esté utilizando la colección ArrayList, ¿cómo lo tendría que hacer? Bueno, lo primero tendría que encontrar en la lista el objeto que se quiere quitar y ya después entonces removerlo. Ahora, ¿cómo lo va a encontrar? Bueno, pues para eso tendría que utilizar el número de cuenta y revisando cada uno de los objetos hasta que encuentre aquel que encuentre el objeto que tiene el número de cuenta que se pretende quitar. Ya una vez que se localizó, ya sea porque tienes el índice o tienes el objeto, pues entonces se podría proceder a quitarlo, ¿verdad? Ahí se podría también dar la situación de que a lo mejor das un número de cuenta y esa cuenta no está en la clase colección. Entonces, por lo tanto, esta segunda operación de remover podría ser que no se pueda llevar a cabo. Bueno, esta aproximación que se comenta pues funciona bien, pero sería más conveniente si se pudiera adaptar la clase colección para dar los métodos que se necesitan. Entonces, lo que se está planteando aquí es que utilicemos al ArrayList o a la clase colección que ustedes decidan y agreguen métodos que trabajen, pues, como en un momento dado la aplicación podría estar funcionando. Como decíamos, en el caso de una cuenta bancaria, si tenemos una colección de estas, pues generalmente uno quisiera quitarla pues utilizando el número de cuenta y no utilizando el objeto o algún índice. Y acá, bueno, pues también comentan esta otra situación. Suponte que tienes una lista de cuentas bancarias y quieres llevar a cabo un depósito o un retiro de fondos para alguna cuenta específica referida por su número de cuenta, pues eso sería la manera como uno esperaría que funcione. O si quieres quitar alguna cuenta, que era el primer caso que estábamos comentando, pues quisiéramos que fuera con el número particular de esa cuenta. Bueno, como se comenta aquí, pues es fácil llevarlo a cabo creando una clase colección propia. Bueno, a lo mejor alguien dice, una clase colección propia, pues me va a tocar hacer el montón de trabajo. Pues no. La idea es que para escribir una clase colección propia, ustedes utilizan alguna de las clases colección que ya están disponibles en el API de Java. Es decir, no partir de cero,
partir de lo que ya está disponible para realizar o lograr tu tarea, ¿no? Entonces, en esa clase colección propia, ustedes lo que la manera como lo van a disfrazar es metiendo o teniendo un atributo que en sí mismo, pues es una colección. ¿Como cuál? Bueno, pues como la única que hemos visto, ¿no? Como el array list. Entonces, esto, bueno, este concepto o esta idea de, para tener tu propia clase colección propia, utilices un atributo de una, bueno, que sea del tipo de una clase colección. Esto es lo que se hace enseguida en la clase colección, que, bueno, ya dijimos, va a descansar en o va a tener un atributo arraylista. Y esta clase se llama banco. Bueno, ok. Veamos qué pasa en la clase banco. Bueno, pues primero un poco de conceptos para entender cómo va aquí el asunto. Cuando un objeto en sí mismo consiste de otros objetos, esta relación es llamada agregación. Y esta asociación, representada en un diagrama UML mediante un diamante, es referida frecuentemente como parte de una relación. Por ejemplo, la asociación entre un carro y los pasajeros en el carro, bueno, o en es agregación. Aquí podemos observar que, bueno, esa parte, bueno, los pasajeros pueden ser parte del carro o pueden no ser parte del carro. El carro puede en un momento dado seguir siendo carro si no tiene pasajeros, ¿verdad? Entonces ahí es importante que consideremos esa situación en la agregación. Ahora, por el lado de la composición, que en este caso se representa por un diamante lleno, bueno, la de agregación se representa mediante un diamante hueco, como aquí en la figura de abajo, en donde por un lado tenemos la clase banco y por otro lado tenemos la clase cuenta bancaria. Hay que observar que cuenta bancaria es parte de banco, pero no es necesario que cuenta bancaria, bueno, que tengas que tener, que tengas, que requieras alguna cuenta bancaria para que el banco como tal exista. Es la misma idea de carro y pasajeros, ¿no? Bueno, para el caso de la composición, señalamos que esta se representa mediante un diamante lleno y también es una forma de agregación en la que el todo es realmente, o sea, dentro de esto que estábamos comentando de que un objeto puede tener a otros objetos. Entonces, para esta clase, esa relación va a formar parte del todo. Y bueno, como ejemplo de esta asociación de composición, pues tenemos lo que es el carro y el motor. En ese caso se dice, bueno, esta es claramente una composición, porque en el caso de que el carro no tuviera el motor, pues entonces dejaría de ser un carro. Pensando pues que estamos hablando de carros que tienen motor. Bueno, una clase colección, pues en este caso es una implementación de la relación de agregación. Quiere decir que para que la clase colección pueda existir o la puedas tener, no es necesario o no te obliga que tengas al menos uno o varios objetos dentro de esa clase de colección. La clase de colección podría estar vacía y va a seguir siendo una clase colección. Bueno, entonces la asociación entre el contenedor objeto, que en este caso pues es banco, y el objeto que estaría formando parte de banco, o el objeto contenido, que es cuenta bancaria,
pues lo podemos ver aquí en la figura 8.2, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo más adelante situaciones en donde se nos dan o se nos indica cómo es esta agregación. Si es una composición o si se trata de una, de esta asociación. Bueno, con el asterisco que se está colocando en el extremo final de la línea de unión, se indica que el banco contiene 0 o más objetos, cuenta bancaria, ¿no? Este asterisco nos está indicando que puede haber 0 o más. Bien, y entonces el diseño para esta clase de banco la podemos observar aquí en el cuadro 8.4 y utilizando el diagrama UML. Entonces ya decíamos que en este diagrama está compuesto de 3 partes. En la primera parte, pues bueno, está anotado lo que es el nombre de la clase, que es banco. Enseguida, en la parte central, estarían los atributos. En este caso, bueno, solamente tenemos un único atributo que se llama lista y su acceso está restringido a la clase únicamente. Y entonces el tipo de lista, bueno, ya decíamos los tipos los separamos con 2 puntos y después anotamos el tipo. Entonces el tipo es un array list y el array list estaría manejando objetos de tipo cuenta bancaria. Recuerda que ahí con las clases colección, bueno, tú le tienes que indicar, utilizando esta notación de diamante o los corchetes angulares, como le quieras llamar, necesitarías estarle indicando cuál es el tipo de objeto que va a manejar el array list. Bueno, ya enseguida tenemos 7 métodos. Habría que observar que el primero de ellos es un método que está marcado para ser solamente usado dentro de la clase banco, que es el método buscar. Los otros 6 métodos, getTotal, getElemento, etcétera, estos sí son métodos que van a poder que se van a poder utilizar desde afuera de la clase sin ninguna restricción. Y bueno, ¿por qué se diseñó así? ¿O por qué tenemos este método buscar como con acceso restringido? Pues porque es un método que solamente van a poder usar, o deben de usar en este caso, quizás algunos de los métodos que tiene la clase banco. Bueno, pues ahí vemos entonces los nombres de los métodos. Digo, no debería de darnos más o menos rápidamente una idea de lo que hacen estos métodos con el nombre. De cualquier manera, enseguida se hacen los comentarios y se ve su implementación. Entonces está este método getTotal, que te devuelve un entero y no le pasas nada. Está el método getElemento, que le pasas tú una cadena. Esta cadena va a ser la cuenta bancaria y en caso de que la pueda, que exista un objeto cuenta bancaria con el número que le estás pasando, te estaría devolviendo la cuenta bancaria, ¿no? Estaría revisando, esta revisión pues la va a llevar a cabo dentro del atributo lista, que es una array list. El método agregar cuenta, estaría modificando la colección, agregando una nueva cuenta. Y este método devuelve un valor booleano porque puede ser que la cuenta se agregue o no se agregue. ¿Cuándo no se agrega? Pues cuando la cuenta ya existe. El método depositar dinero, pues ahorita no tiene, ese también devuelve un valor booleano, pero pues ese no tiene ninguna restricción. O sea, digamos que siempre que se lleve o se haga la llamada a este método, siempre va a depositar dinero a una cuenta que se le indique pasándole un string y con un cierto monto. Y de igual manera, pero afectando en este caso el balance, está el método retirar dinero y entonces le pasas la cuenta mediante un string y este te devolvería un double. Aquí, a diferencia del anterior,
este método retirar dinero puede ser que te devuelva verdadero en caso de que se haya podido retirar el dinero. Si se pudo retirar, eso significa que lo que estás retirando es menor o igual que lo que está en el balance. Si te devuelve false, pues eso significa que no se pudo retirar dinero para esa cuenta por fondos insuficientes. Y de igual manera, bueno, pues está el método remover cuenta. Este te devuelve un valor booleano una vez que le pasas el número de cuenta, que es un string. Y te devuelve un booleano porque puede ser que la cuenta que tú le estés indicando que quite, puede ser que no esté en el array list. En ese caso te devolvería false. Pero si se encuentra, entonces te devolvería true. Bien, pues veamos cómo está hecha la implementación. Ya dijimos que hay un solo atributo, que en este caso es lista. Y esta es una colección de cuenta bancaria. Y bueno, pues nada más decía aquí, se ha decidido usar, pues es que es el único que hemos visto, la única clase de colección, que es el array list, con o manejando esta objetos cuenta bancaria para tener nuestra clase colección propia. Y bueno, esta es la definición ahí en el diagrama UML. Bueno, la implementación, pues digo, si la queremos observar, lo podemos ver acá en el método banco. Entonces, aquí lo podemos observar. Estaba viendo ahorita en este momento que sería bueno que aquí le pongamos private, porque creo que es algo que se me pasó. Entonces ahí debería de decir que debe aparecer el private. Bueno, eso es por un lado. Y por otra parte, bueno, es el único atributo. Enseguida, pues ya después de los atributos, pues anotamos los constructores y los métodos, ¿no? Entonces, bueno, veamos los métodos. Está el método buscar. Este es un método auxiliar porque es usado por otros métodos. Y lo vamos a tener que declarar como private. Bueno, aquí está, se lo estamos indicando con el menos. Porque se quiere que no se haya utilizado desde otras clases. Entonces a este método ustedes le van a pasar una cadena que indica el número de cuenta. Luego estaría regresando el índice de la cuenta que tiene ese número de cuenta en el array list, que en este caso se llama, bueno, identificado por lista. En el caso de que el número de cuenta no exista, entonces estaría regresando un índice tonto o dummy o falso de -1 y con eso estaríamos indicando falla. Si regresa cualquier valor diferente de -1, bueno, pues entonces significa que sí lo encontró. Bien, veamos cómo está implementado este método auxiliar llamado buscar. Bueno, entonces, bueno, tenía el menos, ahí se ve, ahí tiene el private, va a devolver un entero que es el índice, en el caso de que encuentre una cuenta con el parámetro cuenta en, que es del tipo string, ¿verdad? El método se llama buscar. Entonces, en la línea 9, bueno, entre las líneas 9 y 15, tenemos un ciclo for, el for tradicional. Entonces, en la cabecera, en la primera parte, tenemos la inicialización de la variable, bueno, declaración e inicialización de la variable i con 0. Y entonces la condición para que se repita el ciclo es que i sea menor o igual que el tamaño de la lista -1. Esta parte de aquí, bueno, esta expresión booleana se pudo haber simplificado un poquito más. En vez de poner menor o igual, se pudo haber dejado simplemente como menor y podemos quitar el -1, ¿no? O sea, permitimos que i llegue hasta antes del valor que tenga en este caso el array list, ¿no? Recuerda que para obtener el tamaño del array list, que en este caso se llama lista, utilizamos el método size. Bueno, en caso de que la condición se cumpla, bueno, pues aquí podemos observar entonces que en la línea 10 se está declarando una variable local para el método for de tipo cuenta bancaria llamada cuenta temp.
a la cual se le está asignando el elemento que tenga el índice i. Entonces, bueno, empezaría con 0, ¿verdad? Entonces ahí se asigna, bueno, se recupera el primer objeto cuenta bancaria y queda referenciado por cuenta temp. Después, ya teniendo al objeto cuenta bancaria, entonces se utiliza el método getNúmero. Recuerda que este es un método de lectura de la clase cuenta bancaria. Y para utilizar ese método, pues necesitamos utilizar pues alguna referencia de ese tipo, ¿verdad? En este caso, la referencia pues es cuenta temp, ¿no? Entonces se obtiene su número y se deja en esta variable de tipo string que está siendo aquí declarada en la línea 11. Y ya en la línea de la línea 12 a 14 tenemos anidada dentro del ciclo for una estructura de selección que me permite revisar si las cadenas de los números de cuenta son iguales. Y recuerda que si vas a revisar si son iguales los contenidos de cadenas, tenemos que utilizar el método equals. No puedes utilizar con referencias o con objetos el operador igual, porque lo que estaría comparando serían las direcciones o las referencias, más no, bueno, para este caso, lo que son las cadenas, ¿no? Bueno, en caso de que esto te devuelva, el método equals devuelve un valor booleano o devuelve un boolean, en caso de que este te devuelva verdadero, entonces lo que vamos a hacer, pues en ese momento, si el parámetro cuenta en empata con la cadena número temp, pues eso significa que encontraste la cuenta. Por lo tanto, se puede terminar la ejecución del método y por lo tanto el método pues estaría regresando el valor de i, que es el índice en donde se encontró dentro del array list llamado lista la cuenta, ¿verdad? Si después de que termina, bueno, si se logra terminar el ciclo for, eso significa que no pudo encontrarse una cuenta bancaria con el número que se le pasó al método. Y por lo tanto, pues entonces este método estaría devolviendo un valor tonto, el valor de -1. Entonces, pues esa es la manera como estaría funcionando, ¿no? Quieres saber si existe una cuenta dentro del array list, necesitas revisar todo el arreglo hasta que lo encuentres o hasta que termines todas las cuentas bancarias. Si terminas todas las cuentas bancarias o si se termina el ciclo for, pues en ese caso quiere decir que no se encontró. Bueno, pues eso es el método buscar. Luego tenemos el método getTotal y este es un método que te estaría dando la cantidad total de cuentas que se tiene en el sistema. ¿En cuál sistema? Pues en el sistema banco. Entonces, la implementación de este método pues está muy fácil. Todo lo que tenemos que hacer es utilizar el método size con el atributo lista, es decir, revisamos cuántos objetos cuenta bancaria hay en lista y eso es lo que hacemos que devuelva este método getTotal, ¿sí? Entonces, este método estaría regresando la cantidad total de elementos o cuentas bancarias. Bien. Luego tenemos enseguida el método getElemento y entonces para eso a este método se le tiene que pasar una cadena que representa el número de cuenta y el método getElemento estaría devolviendo lo que es una cuenta bancaria en caso de que exista una cuenta con ese número en la colección, ¿de acuerdo? Si no la encuentra, entonces estaría devolviendo el valor de null. Bien, veamos cómo está implementado. Bueno, aquí el método getElemento va a devolver, bueno, ya decíamos, algo que es del tipo cuenta bancaria y va a tener un parámetro de tipo string llamado cuenta en. Entonces,
Aquí vemos la primera vez que se utiliza al método auxiliar buscar. Entonces, se llama el método buscar. Recuerda que el método getElemento sí puede utilizar al método buscar, porque ambos métodos pues, están en la misma clase, la clase banco. Entonces, en la línea 26 se hace la llamada al método auxiliar buscar, pasándole la cuenta, y el resultado o lo que se obtiene se pone en esta variable que se está declarando aquí, llamada índice. Después pasamos a revisar el valor de la variable índice. En el caso de que la variable índice sea diferente de 1, entonces eso significa pues, que la cuenta existe. Y por lo tanto, entonces este método getElemento va a devolver lo que está en el atributo o en la clase colección lista, utilizando el método get con el índice en donde la encontró. Y si no, pues entonces este método getElemento lo que estaría devolviendo sería nulo. Y entonces con este null se estaría uno percatando o se podría uno saber si el método getElemento encontró la cuenta bancaria, bueno, la que podría, bueno, que se estaría en un momento dado buscando, ¿no? Bueno, ahora tenemos otro, bueno, ya tenemos enseguida el método agregar cuenta. Entonces a este hay que pasarle dos cadenas. La primera es para el número de cuenta y el segundo es el nombre de la cuenta respectiva. Este método, pues para agregar una cuenta necesitas esos dos parámetros, ¿no? Y estaría agregando una cuenta con esa información a la lista de cuentas cuando la cuenta no exista. Es cuando tiene sentido que se lleve a cabo esta operación. En el caso de que la cuenta ya exista, pues entonces no se agrega nada. Y entonces la manera como informa este método es mediante un valor booleano. Y este valor booleano entonces sería true en el caso de que la cuenta haya sido agregada y estaría devolviendo false en el caso de que la cuenta ya exista y por lo tanto no se haya agregado. Bueno, la implementación de este método agregar cuenta, bueno, pues está aquí enseguida. Y bueno, aquí se compactó un poquito lo que se hace en el método getElemento, porque también se utiliza el método auxiliar buscar, nada más que acá anteriormente, bueno, se hizo un poquito más largo porque se declara una variable a la cual se le asignó lo que devuelve el método buscar y después se probó lo que tiene esa variable, ¿no? Acá no, acá omitimos, digamos, que lo que fue la declaración de la variable local índice y se hace la llamada directamente dentro de la condición que va a llevar esta estructura de selección y con el valor que bueno, y el valor que devuelve el método buscar se va a revisar si en este caso sí es -1. Si te devuelve -1 quiere decir que la cuenta no existe y por lo tanto se puede agregar. Y entonces para agregarla, bueno, pues entonces aquí lo podemos observar en el bloque de sentencias que se realizan. Se agrega mediante el método add un objeto de tipo cuenta bancaria. Para poderlo agregar, antes de que se haga la llamada, primeramente se crea el objeto. Entonces, bueno, ahí se crea el objeto cuenta bancaria utilizando el parámetro cuenta en y nombre en. Y el método pues estaría devolviendo true para indicar que la cuenta fue agregada a lo que es la lista, ¿no? O la colección. Y si no pudo regresar verdadero, pues entonces dijo que si no es gato, es gata. Bueno, si no devolvió verdadero, pues entonces obligatoriamente tiene que devolver falso. Y eso estaría indicando entonces que pues la cuenta ya existe y por lo tanto pues no debe de ser o no va a poder ser agregada. Bueno, para el caso del método depositar dinero, pues hay que pasarle un string, que es el número de cuenta, y hay que pasarle un double, que es la cantidad que se estaría siendo agregada a la cuenta, ¿verdad?
Entonces, este método de depositar dinero, bueno, va a devolver un valor booleano, que sería true en caso de que el depósito sea exitoso. Alguien podría decir, bueno, ¿por qué podría ser exitoso el depósito si no hay ninguna restricción para hacer depósitos? Claro, dentro del método cuenta bancaria no hay ninguna restricción, pero hay que recordar que, como en este caso tú le estás pasando un número de cuenta, puede ser que esa cuenta no exista en la colección y por lo tanto, si no existe en la colección, pues entonces lo que se está pretendiendo agregar a esa cuenta, pues no se va a poder llevar a cabo, ¿verdad? Entonces, esa es la razón por la cual entonces estaría devolviendo, bueno, devuelve un boolean, que en este caso es true, cuando se pudo hacer el depósito porque la cuenta existe. Caso contrario, devuelve false porque pues no se pudo hacer el depósito porque esa cuenta no está en la lista. Entonces, bueno, aquí lo podemos observar en el método depositar dinero. Entonces va a devolver un boolean, es un método con este modificador public y tiene dos parámetros. El primero es un string, el cual pues en este caso es num cuenta, y entonces, bueno, el otro parámetro es un double, que es la cantidad que se estaría depositando. Entonces, bueno, ahí estamos utilizando el método getElemento para que nos dé directamente lo que sería la cuenta bancaria. Se pudo haber hecho más, bueno, se pudo haber desglosado quizás esto un poquito más. Primeramente, haber llamado al método auxiliar buscar, y ya que lo tengas, pues entonces utilizar el método get. Pero, pues esos dos pasos, el de buscar y el de devolver la cuenta utilizando el método get, cuando existe la cuenta, pues eso ya lo hace el método getElemento. Mira, acá lo podemos observar otra vez. ¿Dónde está getElemento? Aquí está, ¿no? Aquí lo podemos ver. Primero busca y en caso de que lo encuentre ya se llama al método get, ¿no? Entonces, bueno, en vez de escribir algo como esto, pues ya puedo utilizar directamente el método getElemento, ¿no? Y entonces este método getElemento, si encuentra la cuenta, pues la estaré asignando aquí. Y si no la encuentra, pues entonces estaría devolviendo null. Y null puede ser, recuerda que nulo puede ser en un momento dado puesto a cualquier tipo de referencia, ¿no? Bueno, entonces ya en la estructura de selección if-else, revisamos si cuenta es diferente de null. Y en caso de que sea diferente, bueno, ya se llama al método depositar utilizando pues el parámetro monto e y se devuelve verdadero. Caso contrario, pues se devolvería false. Esta última parte, estas últimas tres líneas de código se pudieron haber reemplazado como fue acá en el método agregar cuenta, de esta manera, ¿no? Simplemente un return false y listo. Bueno, es el método depositar dinero. Y en el caso del método retirar dinero, pues es muy parecido al de agregar. Hay que pasarle dos parámetros, una cadena con lo que es el número de cuenta y otra con el monto del dinero que va a ser retirado. Entonces, devuelve true en caso de que el retiro se pueda hacer o false de otra forma. Las razones por las cuales el retiro no se puede realizar, una es porque no existe ese número de cuenta. Es decir, la cuenta que tú le estás dando para retirar pues no está dentro de en la lista. O la otra razón, sí existe la cuenta, pero no tiene fondos insuficientes, ¿no? Entonces, pues no nos estaría diciendo en particular este método de retirar dinero cuál de las dos razones sucedió. Una actividad interesante sería cómo tendrías que o qué tendrías que hacer para que este método
cuando falle, te diga cuál fue la razón por la que falló. Si fue porque no encontró la cuenta o fue porque había fondos insuficientes. La implementación del método de retirar dinero, pues les comentaba, es muy parecida a la de depositar dinero. Hay una variable local que se está declarando, tipo cuenta bancaria, llamada cuenta, a la cual se le va a asignar la llamada al método getElemento pasando número, bueno, no un cuenta, ¿no? Y después, en la línea, en la estructura de selección, bueno, aquí tenemos, para poder llevar a cabo el retiro, se necesitan cumplir dos condiciones. Primera, que la cuenta sea diferente de null, es decir, que la cuenta exista dentro de la lista que maneja la clase banco, y la otra es que el balance que tiene la cuenta sea mayor o igual que el parámetro monto en. Y entonces, bueno, si esas dos condiciones se cumplen, es decir, existe cuenta y hay fondos suficientes, entonces se llama al método retirar, utilizando la cuenta que fue encontrada con la cantidad que se le está indicando que se retire. Y enseguida, pues el método devuelve, termina la ejecución del método, devolviendo en este caso true. Caso contrario, estaría devolviendo false. Y bueno, pues ahí está indicando falla, ¿verdad? Bueno, para el caso de remover cuenta, pues este estaría aceptando un string, que es el número de cuentas que se quiere quitar, y estaría intentando quitar esa cuenta. Regresa true si la cuenta fue quitada. La puede quitar pues si aparece en su lista, ¿no? Y es cuando pues, devuelve true. Y te devuelve false en caso de que no lo haya podido hacer. Y eso obedece pues, a que no existe esa cuenta en la lista, ¿no? Entonces, la implementación del método remover cuenta, pues es el que está enseguida. Aquí en este caso, para poder remover la cuenta, pues necesitamos el índice, por lo tanto se utiliza el método buscar. Observa que en unos casos, para algunos métodos utilizamos el índice, como es el caso de remover cuenta, y en otros métodos se utiliza la cuenta, y en esa situación al método que se llama es a uno diferente, que es getElemento. Bueno, entonces en el método remover cuenta, pues tú le pasas el número de cuenta y enseguida se hace la llamada al método auxiliar buscar, usando el parámetro de cuenta en, y lo que devuelva, bueno, se deja aquí en esta variable local que se está declarando llamada índice. Enseguida se revisa esa variable y en el caso de que índice sea diferente del valor tonto, de -1, pues entonces se procede a quitarlo, utilizando para este caso el método remove. Bueno, este método remove es un método de la clase ArrayList. Entonces, bueno, observa que ya entonces este es el otro método que estamos utilizando de la clase ArrayList. Entonces se llama el método remove pasándole lo que es el índice, ¿de acuerdo? Y en ese momento, bueno, pues una vez que se quita de la cuenta, pues ya se devuelve true. Y en caso de que te haya devuelto un valor igual a -1, es decir, que no encontró la cuenta, pues se devuelve false. Bueno, observa que con cuando se quita la cuenta, el índice podría ser un valor que está entre 0 y el tamaño que tiene el ArrayList -1. ¿Sí? Por ejemplo, si el ArrayList tiene tamaño 10, entonces el índice va a ser un valor entre 0 y 9. Bueno, cuando estás quitando la última cuenta, digamos la que tiene el índice 9, pues ahí no pasa nada. Pero cuando se quita la cuenta que está con índice 0 al índice 8, hay que observar que al momento de que la quitas o de que se mueve, bueno, vamos a pensar que se quita, se deja un hueco, que era el lugar donde estaba anteriormente esa cuenta, ¿verdad? Entonces,
La tarea que debe de hacer ArrayList es evitar que se quede, que haya un hueco. Es decir, lo que debe de hacer es que esta colección sea vista como un bloque y no como pedacitos de bloque o como queso gruyere con un montón de hoyos por todos lados. Entonces, en el caso de que quede un hueco, porque a lo mejor el índice es menor que bueno, regresando a los valores que había dado, porque es un valor que está entre 0 y 8. Entonces lo que tiene que hacer es recorrer los diferentes objetos para que de esa manera el hueco se tape. Por decir algo, suponte que el índice hubiera sido, cuando se llamó aquí al método buscar, hubiera dado el índice de 0. Entonces, como queda un hueco ahí donde está el índice 0, entonces el objeto que está enseguida en la lista debe de ser puesto ahora en donde se tiene bueno, donde está ahora el índice 0, es decir, se debe de recorrer, por así decirlo, hacia la izquierda. Entonces, el objeto que tiene el índice 1, entonces se mueve o se recorre y pasa a tener ahora el índice 0. Y lo mismo se hace con el objeto que tiene el índice 2, ahora se mueve para que tenga el índice 1 y así sucesivamente para que ese hueco que había sido generado por haber quitado el objeto que tiene el índice 0, pues desaparezca, ¿verdad? Bueno, eso que estoy comentando, que tiene que hacer el ArrayList, bueno, eso ya está ahí implementado dentro del ArrayList y todo lo que uno tendría que hacer es pues simplemente llamar al método remove y listo, no tienes que hacer más, ¿no? Bueno, entonces, bueno, en las notas, ahí se comenta, bueno, esto ya lo acabamos ya de pasar. Nada más hacen por ahí un comentario de que, bueno, ¿y qué hubiera sucedido si en vez de utilizar un ArrayList para esta clase colección propia llamada banco, hubieras decidido utilizar un arreglo? Bueno, pues esa tarea que vimos del último método, que es remover cuenta, de que lo que hace ArrayList es cuando se genera un hueco por quitar un objeto, lo tapa moviendo los objetos. Bueno, eso que se hizo en el ArrayList, pues ustedes lo tendrían, en el caso de que hubieras decidido hacer la implementación a través de un arreglo, eso lo hubieras tenido que considerar como parte de lo que tendría que hacer tu método remover cuenta en caso de que hubiera sido implementado con un arreglo. Es decir, hubieras tenido que escribir código para tapar el hueco que fue generado. Entonces, bueno, si en algún momento dado ustedes tienen que hacer uso de una clase colección, por favor, pues acuérdense que hay una clase colección llamada ArrayList que nos va a facilitar las cosas en vez de utilizar el arreglo que pues es de más bajo nivel. Y más bajo nivel, bueno, significa que pues a ti te va a tocar codificar más cosas. A veces, bueno, sí queremos hacerlo, pero la mayoría de las veces, bueno, sí necesitamos hacerlo, pero la mayoría de las veces no es necesario. Por lo tanto, bueno, pues hay que tomar hay que hacerlo esto de manera simple, utilizando el ArrayList. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí esta plática.